Hola, Willy. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué dices? ¿Qué tal? Doctor Cárdenas, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Hola, Oscar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Doctor, creo que ya podríamos empezar. Ya son Sí, las... Alejandro, ya estamos Sí, listos, creo que estamos todos, empezamos. Te van a presentar y luego empieza tu charla. Perfecto, gracias. Muchas gracias por estar presente con nosotros nuevamente. No, es un gusto. Gracias. Listo, Oscar. Te cedo la bueno, palabra. gracias, doctor. Bueno, buenos días a todos los asistentes a la hora académica que es organizada por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Bueno, el día de hoy tenemos el agrado de presentar a un doctor de amplia trayectoria, muy conocido por todos nosotros, el doctor Alejandro Villalobos Urizar, y él nos va a tratar un tema muy importante, que es el OCT en el glaucoma. Bueno, el doctor Villalobos es especialista en diagnóstico por imágenes con más de 10 años de experiencia en diversas plataformas. Él ha sido uno de los primeros en obtener la certificación como tomografista de la Ophthalmic Photographer Society en Latinoamérica, con más de 15.000 pacientes evaluados por tomografía de coherencia óptica. Actualmente el doctor se encuentra a cargo del área de diagnóstico en la clínica Exiláser en Lima, Perú, y es consultor en OCT para diversas instituciones. Bueno, doctor, primeramente agradecerle en nombre de nuestro servicio haber aceptado esta invitación tan temprano tal vez y dándonos un lugar en su agenda para brindarnos sus experiencias, doctor. Bueno, le cedo la palabra, por favor, doctor, para que pueda empezar. Muchas gracias, Oscar. Eh, es un gusto siempre, un gran placer y un honor poder participar en las presentaciones académicas. Me recuerda siempre a levantarme temprano, hacer las presentaciones, me trae siempre a la memoria los tiempos de la residencia que son muy bonitos y pasan tan fugazmente que uno a veces no lo cree cuando está ahí, dice, no, pero si son 3 años que voy a estar aquí. Pero de verdad es un tiempo muy bonito, muy, muy bonito. Ok, empezamos entonces. Prefiero cortar mi video para que no nos distraigamos. Solamente voy a dejar el audio, pero se me fue la ventana del control. Aquí está. Mi audio continúa, ¿verdad? Sí, Sí se me Alejandro, escucha. todo bien. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la utilidad entonces real del OCT en glaucoma? Ese es el tema que vamos a tocar ahora. Pero OCT son las siglas de tomografía de coherencia óptica. Y la tomografía de coherencia óptica es algo mucho más amplio y que empezó hace ya más de 25 años. Empezamos con algunas imágenes que eran poco útiles para la clínica. Tomaron el primer escalón de esta evolución, tomó un camino diferente, desarrolló el biómetro óptico a través del A-scan, de la interferometría. Luego de unos años ya tuvimos las imágenes en modo B, que definitivamente cambiaron para siempre la oftalmología, pero luego han venido otros escalones de tecnologías apoyándose en la anterior y en otro tipo de tecnologías, en mejoras en la velocidad, etcétera, etcétera. Y permanentemente estos escalones siguen incrementándose y mejorando y ofreciendo nuevas posibilidades. Me gusta siempre también tomarle el pulso a la tecnología, entre comillas, utilizando algunos términos de búsqueda en PubMed para ver cómo va el número de publicaciones por determinados temas. Esta es el resultado de la búsqueda de la palabra glaucoma y el término MESH, tomografía de coherencia óptica en inglés. Entonces acá vemos que el pico se produjo en el 2017 y hay una meseta más o menos sostenida y que este año probablemente también, si es que todo va bien, se alcance un nivel similar y se mantenga más o menos una meseta. Algo parecido sucedió al año siguiente con el angio-OCT o la tomografía basada en coherencia, la angiografía basada en OCT. En 2018 se produjo el pico y luego un descenso lento, pero que aparentemente en el 2020 vamos nuevamente a hacer un incremento. Pero como se dan cuenta, no son
términos calientes, no son términos que estén en amplio desarrollo. Ya tienen ciertos, un par de años por lo menos, y se está estabilizando el número de publicaciones, y eso es muy importante. ¿Qué cosa sí es tendencia, entre comillas? Es la inteligencia artificial. Miren ustedes cómo están creciendo las publicaciones de glaucoma e inteligencia artificial. Ya no OCT solamente, sino en general inteligencia artificial. Ya se sobrepasó por 2/3 lo que se publicó el año pasado, incluyendo la pandemia. Entonces, esto es para darles una pincelada de lo que va a venir más adelante. Pero regresemos a nuestro caballito de batalla, la perimetría computarizada, y veamos cómo se compara con la tomografía de coherencia óptica. Esto es importante porque ambas son pruebas que yo considero ahora fundamentales, pero que tienen grandes diferencias, pero también similitudes. La perimetría, como sabemos, es una evaluación funcional de la visión, y la tomografía de coherencia óptica es una evaluación anatómica de la retina. Entonces, vamos a ver un video simultáneo. En el lado izquierdo vamos a ver la perimetría y en el lado derecho la tomografía de coherencia óptica. Vamos a usar como lienzo esa angiografía solamente para poder ubicarnos en el tamaño. Eso es un área de 30 grados, de 60 grados correspondiente a un 32. Y vamos a trazar los puntos de un 32 y las formas de barrido del OCT, que pueden ser circulares, cuadradas, rectangulares, y los sectores agrupados en la perimetría. Y vamos a proyectar ahora los defectos característicos del glaucoma. Como ven ustedes, dependiendo del defecto, hay algunos defectos que no son captados por determinados barridos, incluso en el campo visual en algunos casos. El defecto puede ser pequeño o puede ser muy grande, pero dependiendo del barrido que utilicemos, puede no ser detectado. Entonces, miren en ese caso, un barrido muy amplio, pero que un barrido circular perifoveal no lo detecta. Y por supuesto, el patrón de un glaucoma avanzado que lo detecta, como decían los grandes maestros, hasta el vigilante de la puerta del servicio de oftalmología nos dice paciente con glaucoma. La idea entonces es adelantarnos y detectar lo más temprano posible. Entonces, si comparamos ambas tecnologías, nos damos cuenta que la perimetría computarizada utiliza una evaluación funcional de hasta 76 puntos, en el caso de un 32, y estos puntos tienen solo 128 micras de diámetro proyectados en la retina en un ojo de metro, por supuesto. Estos puntos están separados unas 1800 micras unos de otros, que corresponden a los 6 grados de separación que hay en el 32 y en el 24-2. Son una distancia considerable, cuando el área efectiva evaluada es casi de 1 milímetro cuadrado dentro del área de 30 grados, de 60 grados, perdón. El área dentro de los 60 grados es más de 200 milímetros cuadrados, y el área efectiva, que son 128 micras por 76, apenas alcanza 1 milímetro. Eso nos da una idea de la interpolación que utilizamos cuando usamos la perimetría computarizada. Es un área muy pequeña la que estamos sondeando con el estímulo luminoso respecto a la área total que cubre el 32. Luego hacemos la comparación por simetría, desviaciones total y patrón. En el caso de la tomografía, utilizamos 256 líneas y cada línea está compuesta por 256 puntos. Eso quiere decir que el total de puntos evaluados es de más de 65,000. Esto para la tomografía en la mayoría de equipos, pero ya existen equipos comerciales que tienen 4 veces más resolución al hacer 512 por 512. La separación entonces en este caso va a ser entre 20 y solo 3 micras, dependiendo del tamaño del barrido, y la interpolación puede variar entre 57 para los barridos más grandes hasta solamente 15% de interpolación en los de 6x6.
y utilizamos la comparación con la base de datos normativa para determinar si hay patología o no. Entonces aquí las diferencias saltan claramente a la vista. La densidad de evaluación de puntos es muchísimo más alta en OCT. La separación entre los puntos es mucho menor. Y la interpolación, por supuesto, también es menor. Entonces, antes de pasar ya directamente al estudio de cómo funciona el OCT y cómo es la aplicación, me gusta siempre hacer un acápite sobre el análisis cualitativo. Sabemos que para glaucoma tenemos que cuantificar para poder determinar el daño. Pero, ¿qué valor tienen las imágenes cualitativas? Cuando me refiero a cualitativo, me refiero a las imágenes directamente, sin números. Estas, que son patologías de mácula, definitivamente demuestran claramente un diagnóstico y necesitan muy poco procesamiento por parte de la computadora para mostrarnos la patología, porque se parecen mucho a la histología que ya conocemos. Pero, ¿qué sucede con el glaucoma? ¿Tendría alguna utilidad? Veamos este ejemplo. Este es un barrido lineal de 9 milímetros a nivel macular y podemos ver prominencias en los extremos del barrido. Podemos verlo aquí y podemos verlo aquí. Hay prominencias que corresponden a los vasos. Estas son las arcadas vasculares temporales. Entonces, con esa información podemos inferir que este es un corte vertical, ¿no? Estas son las arcadas vasculares superiores y las arcadas vasculares inferiores. Pero lo que llama en realidad la atención más es que estos vasos están haciendo prominencia sobre la superficie de la retina, lo cual es inusual. Vean cómo hacen prominencia. Y si somos algo más acuciosos, vamos a notar con dificultad, pero que aquí existen espacios arreflécticos muy pequeños, espacios arreflécticos, aquí se ve uno más pequeño, dentro de la capa nuclear interna. Esos espacios muy pequeños, considerados como micro edema macular, son también algunas cosas que normalmente no se ven. Y si vemos el barrido circular del nervio óptico, este es el barrido circular del mismo paciente, en donde ya tenemos una imagen del nervio y vemos que efectivamente hay una tremenda excavación con múltiples escotaduras. El barrido, que intencionalmente lo he puesto con la escala de falso color antigua que usábamos antes, demuestra cómo esa capa roja que está encima, que son las fibras neuroretinales, tiene zonas donde abruptamente se vuelve muy delgada y permite la prominencia de las estructuras vasculares. Entonces, si ustedes ven esto aquí y lo ven también en la mácula, definitivamente este paciente ha perdido tantas fibras neuroretinales y con una forma irregular, porque aquí, por ejemplo, están completas, aquí también, que es un signo indicativo de una neuropatía óptica glaucomatosa. Pero no es la forma ideal de aprovechar la tecnología. La forma en la que más provecho le sacamos es usando el análisis cuantitativo, midiendo cantidades. Aquí lo interesante va a ser el concepto de la segmentación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es fundamental para la adecuada interpretación y para la verificación de que los resultados sean correctos y entender por qué podrían estar también alterados. La segmentación es el concepto en el cual nosotros podemos diferenciar capas diferentes en un corte hecho con OCT. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen de Spectral Domain que nos muestra la terminología estandarizada internacional actualmente. Y como pueden ver ustedes, existen 18 estructuras diferentes que podemos reconocer con una estructura lamelar, por supuesto, incluyendo la coroides, pero que lo podemos hacer visualmente. Nosotros tenemos la capacidad de discernir estas escalas de gris y poder ver cosas muy finas, incluso capas que no tienen una correlación estrictamente histológica. Pero muy diferente es la segmentación automática. La segmentación automática es la que hace la computadora, el software del OCT, y en la gran mayoría de casos, hasta el momento,
podemos segmentar sin dificultad 6 de estas capas. Estas capas que podemos segmentar no son todas, pero nos da una idea aproximada de la estructura histológica de la retina. Lo que podemos diferenciar en la mayoría de equipos son la limitante interna, que es la superficie de la retina, la capa de fibras neuroretinales, aquí, que es altamente reflectiva, las células ganglionares, la plexiforme interna, nuclear interna, plexiforme externa, nuclear externa, la unión de los segmentos interno y externo de los fotorreceptores o la zona elipsoide y la base de los fotorreceptores, que es donde está también con una línea muy fina ahora que se puede alcanzar por debajo del color de la membrana de Bruch. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque en la mayoría de equipos actuales utilizamos el concepto del complejo de células ganglionares. El complejo de células ganglionares está compuesto por varias capas de la retina que son dañadas o que se alteran en glaucoma. Pero incluimos una, como ustedes se dan cuenta, que no tiene relación directa, que es la plexiforme interna. La plexiforme interna no se afecta de manera importante en el glaucoma avanzado incluso. Son las células ganglionares y las fibras neuroretinales las que se adelgazan severamente y desaparecen. Entonces, ¿por qué es importante tener este concepto en mente? Porque en los pacientes con glaucoma avanzado, muy avanzado y terminal o absoluto, vamos a tener siempre presente la plexiforme interna en el complejo de células ganglionares y nunca vamos a llegar a cero. Entonces, por más avanzado que esté un glaucoma, no vamos a ver un valor de 0 en el complejo de células ganglionares. Cuando el campo visual esté completamente negro, siempre vamos a tener un grosor mínimo de alrededor de 40 a 50 micras, que es lo que mide la plexiforme interna. Por eso es importante esta imagen. Ahora, hablando de las células ganglionares, recordar siempre la distribución de estas tiene una densidad muy diferente dependiendo de la zona en donde se encuentren. Si consideramos las que están alrededor de la fóvea, vamos a ver que tienen una densidad muy alta, quizás 10 veces mayor a la que tenemos por fuera de las arcadas vasculares. Recordemos, estas células ganglionares son los cuerpos neuronales de donde se originan los axones que finalmente van a formar el disco óptico, el nervio óptico. Estas células ganglionares tienen ramificaciones dendríticas muy diferentes dependiendo en dónde se encuentren. Las ramificaciones dendríticas son las que van a hacer sinapsis finalmente con los fotorreceptores a través de las células bipolares. Entonces, estas células ganglionares harán sinapsis entre 50 y 100 fotorreceptores finalmente en la periferia, y en la mayoría de estos van a ser bastones, mientras que a nivel perifoveal la sinapsis será con solo 2 o 3 fotorreceptores por cada célula ganglionar, por eso su densidad más alta. Entonces, si nosotros lo que queremos evaluar son los axones que forman el nervio óptico, por supuesto que el mejor lugar para evaluar estas fibras neuroretinales va a ser alrededor del nervio óptico. Aquí se van a reunir todos los axones de todas las células ganglionares de la retina y van a tratar de salir a través del orificio que hay en la esclera. Acá es donde viene el problema en la evaluación. Ese orificio en la esclera, por donde salen estas estructuras, no siempre es un círculo perfecto, ni tampoco está hecho perpendicularmente a la superficie interna. Puede ser oblicuo, puede estar inclinado, puede ser ovalado, puede ser incluso a veces algo irregular, ni siquiera ovalado, y las fibras van a tener que acomodarse para poder salir por allí, sea cual sea la orientación o forma de ese orificio. Eso hace que la estandarización de la evaluación de las fibras nerviosas sea compleja. Mientras tanto, si nosotros lo que queremos evaluar son las células ganglionares, de donde se originan estas fibras, el mejor lugar será, por supuesto, justo alrededor del área foveal, porque recordemos que en el centro foveolar no existen células ganglionares. En esta zona de la mácula vamos a tener la mayor densidad de células ganglionares. Más del 70% de las células ganglionares van a estar ubicadas por dentro de las arcadas vasculares
y van a formar una monocapa muy, muy precisa, con una variabilidad anatómica muy baja, puesto que de eso depende la agudeza visual. Entonces, es una región mucho más precisa para poder comparar con las normativas. Entonces, veamos acá algunos ejemplos. Aquí hemos puesto sobre la fotografía de fondo de ojo la distribución característica de las fibras neuroretinales, cómo se distribuyen radialmente alrededor del nervio óptico y se extienden hacia el lado temporal, formando el RAFE, muy característico a nivel temporal. Entonces empezamos con el barrido de OCT más antiguo de todos, que es el barrido circular alrededor del nervio óptico. Este usualmente mide entre 3.4 a 3.45 milímetros de diámetro. Generalmente está formado por 1000 puntos. Es un barrido de gran densidad de puntos. Y el gráfico resultante es una gráfica de doble jiba superior. Vamos a ver si tengo acá el... Se ve la... Cuando pongo aquí se puede ver la flecha cuando estoy Sí se ve, señalando. doctor. Sí se ve, doctor. ¿Se ve ahí la flecha? Sí, se ve, doctor. Sí se ve. Opciones de flecha. Visible. Ahí. Entonces tenemos el gráfico de doble jiba superior y gran jiba inferior. Los colores aquí, es importante recordar esto para los residentes, representan la distribución de los percentiles en una distribución normal. En verde vamos a ver que se encuentra el 95% de la población. En amarillo, el 5% de la población hacia abajo. Y en rojo, solo el 1% de la población que fue evaluada para poder calcular el promedio normal. En blanco es el 5% por encima. ¿Sí? Entonces tenemos 95% en verde. Acá tenemos, bueno, entre estos dos, el 5%, o sea, 4 más 1, perdón, 5, y acá otro 5% es el 100% de la distribución. Y la línea negra corresponde al valor encontrado en el barrido hecho en el paciente. Entonces vamos viendo que el barrido tiene un defecto en la jiba inferior. Aquí estamos en nasal, acá en inferior. Este gráfico depende, por supuesto, de cada equipo. Tienen una distribución diferente. Algunos empiezan en nasal, otros empiezan en temporal. Por eso siempre es importante ver lo que dice aquí abajo. Entonces, este defecto es temporal inferior, ¿sí? Temporal inferior. Pero, como ven ustedes, si es que no fuera que estos gráficos tienen ya 25 años, quizás para alguien que lo ve por primera vez, no es muy amigable. Mucho más podría resultar un barrido de 6x6 en el nervio óptico, que es el segundo estándar que se estableció. Barrido de área con 65,000 puntos de resolución. Aquí vamos a ver que el mapa normativo nos demuestra ya con más claridad un defecto radiado temporal inferior que tiene una interrupción discreta aquí porque hay una rama arterial que abruptamente voltea en 90 grados y se va hacia la zona central de la mácula. Este engrosamiento por la presencia de un vaso hace que la normativa nos diga, aquí parece que no hay un adelgazamiento muy importante, y es cierto, porque la normativa no diferencia a las estructuras vasculares que transcurren por dentro de las fibras neuroretinales. Por eso es que aquí aparece como un defecto menor, pero en realidad esto es porque el vaso cruza a 90 grados del RAF, de la dirección de las fibras neuroretinales. Pero tenemos aún más. Podemos, en muchos casos, hacer un barrido de hasta 9 por 9 milímetros con una normativa para poder ver el complejo de células ganglionares. Y como ven ustedes aquí, estos 3 barridos corresponden al mismo paciente tomados simultáneamente. Vean ustedes cómo el complejo de células ganglionares nos dibuja un defecto arqueado que empieza muy delgado cerca al nervio óptico y se vuelve ancho y termina casi abruptamente sobre la línea media horizontal a nivel temporal, que corresponde al RAFE
de las fibras neuroretinales. Y algo más, nos dice también que arriba, en la parte superior, había un defecto muy sutil que ya empieza a completarse y que es diferente al defecto inferior. El mapa que se ve aquí en color azul predominante, tanto arriba como abajo, corresponde al mapa de desviación. Este mapa, que es un poquito más difícil de leer porque tiene más colores, tiene una escala continua de color que no la puse aquí, más adelante la vamos a ver, nos demuestra en una escala de color continua la desviación respecto al promedio del grosor de la retina. Y vean ustedes cómo aquí claramente se ve que el defecto superior, que se está empezando ya a pintar en azul, termina también en la línea media y es diferente al defecto inferior azul, que es más profundo. Entonces, este patrón arqueado asimétrico es el patrón característico glaucomatoso. Y es lo que hace valioso a la tomografía. La evaluación, mientras más se parezca a la clínica que nosotros conocemos, va a ser más fácil de interpretar y probablemente más precisa que utilizar números. Veamos algunos ejemplos clínicos. Esta es una mujer de 53 años que la recibimos hace bastante tiempo con un diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto, tratamiento en el Seguro Social con sus gotitas de timolol por más de 10 años. Y por problemas visuales acudió a una segunda opinión. Este médico nos lo envió a nosotros con el campo visual y vamos a ver qué encontramos. Este es el barrido circular del nervio óptico y como pueden ver ustedes aquí en la jiba inferior hay un defecto muy severo en el ojo derecho y también en el ojo izquierdo. Esto, como les dije aquí, hay prominencia de los vasos. Vean ustedes cómo los vasos hacen prominencia. Quizás no se nota mucho, pero el defecto ya es notorio. Este, que es el barrido de área de 6x6 en el nervio óptico, aquí tenemos 6x6. Aquí hemos utilizado una densidad diferente, con mayor densidad en un eje que en el otro, pero igual multiplicados ambos nos dan 65.000 puntos. Tenemos efectivamente un defecto radiado temporal inferior, tal como lo habíamos visto aquí. Aquí también, temporal inferior, tal como lo estamos viendo acá. Y tenemos alguna otra información, como la relación copa-disco vertical, 0.8, 0.81, y algo interesante que yo siempre reviso, que es el tamaño del disco. ¿Esto por qué es importante? Porque la variación en el tamaño del disco, especialmente en nuestro medio, es muy amplia. Y no es lo mismo que nosotros veamos aquí una excavación grande, evidentemente con una escotadura inferior, en un disco de 1.94 milímetros cuadrados a verlo en un disco que mide 3.4 milímetros cuadrados. Es muy diferente y puede hacer diferencia en nuestra primera apreciación. Entonces, es un valor que siempre les recomiendo revisar el tamaño del disco. Esta es la imagen del complejo de células ganglionares de la misma paciente y vean cómo aquí la historia es diferente. Acá sí vemos que el defecto inferior es muy amplio. Vemos valores, como ven ustedes aquí, promedio de 57 y 56. Acá incluso vemos un valor de 47 micras solamente. Acá sí 58, 81, está un poquito más grueso. Pero ya prácticamente estamos viendo solamente plexiforme interna. Y aquí casi no hay células ganglionares ni fibras. Vean entonces el defecto. Y si lo comparamos con el campo visual, nos vamos a dar cuenta, primero, que el defecto está para el otro lado. Y esto es muy importante recordarlo cuando estemos comparando estudios. ¿Y esto por qué? Porque recuerden, el campo visual es un estudio funcional que está evaluando la visión. Y recordemos que la imagen está invertida cuando está proyectada sobre la retina. Entonces, por eso un defecto en el campo visual temporal superior lo vamos a ver en la parte inferior en el OCT. Y acá se pueden dar cuenta la severidad del daño que muestra la perimetría, que tiene solamente 3 meses de diferencia con el OCT,
es grande. Pareciera que en el campo visual, bueno, sí, efectivamente tiene un glaucoma, no hay duda, que no es inicial, pero no da la impresión de un caso avanzado, o por lo menos no muy avanzado. Entonces, esta es la ventaja del OCT. El OCT nos puede mostrar con mucha antelación claramente un defecto típicamente glaucomatoso que tiene asimetría derecha-izquierda, superior-inferior. Veamos otro caso, otra paciente de 46 años, presiones levemente elevadas y la envían por sospecha de glaucoma. Nosotros recibimos en el instituto donde trabajo en diagnóstico los pacientes a veces con unas historias clínicas tan escuetas como esta. Y tenemos que, felizmente, entrevistar al paciente, tenemos la oportunidad de conversar. Muchos de estos pacientes tienen sus estudios a la mano, los revisamos y antes de poder hacer una evaluación de los resultados del OCT, tenemos información clínica de primera mano y eso me ayuda mucho para poder hacer una interpretación clínica más precisa. Acá tenemos los campos visuales que nos trajo la paciente y la sospecha de glaucoma es porque efectivamente el campo visual en el ojo izquierdo muestra una prueba de hemicampo por fuera de los límites normales. Vemos que en la parte inferior, tanto el mapa de desviación como la desviación modelo tienen defectos inferiores que se extienden aparentemente cruzando la línea media hacia temporal inferior. ¿Ok? Entonces recuerden, el defecto en el campo visual es inferior, vamos a esperar que el defecto, aquí está, imagínense el nervio óptico, ese defecto viene en esta dirección, ¿no? Y se extiende más o menos hacia los 10 grados. En esta dirección es inferior, ¿correcto? El predominante en el ojo izquierdo. Si vemos la imagen de OCT, tenemos que invertirlo y es predominante superior en el ojo izquierdo. Hay una correlación muy precisa entre el campo visual y la tomografía. Aquí estamos todavía muy cerca del nervio óptico, estamos viendo un radiado temporal superior en el ojo izquierdo, pero también vemos radiados inferiores muy sutiles, temporales inferiores. Vemos una excavación muy grande como para un defecto pequeño. Entonces nos vamos a ver el disco. Este disco mide 2.7 y este mide 3. Recuerden lo que les dije, el otro paciente que tenía un daño más severo parecía que tenía menos excavación porque el disco medía menos de 2. Entonces es muy importante tener ese valor siempre en mente. Miren ustedes cómo aquí se ve un defecto abrupto, cae y vuelve a subir cuando debería ser la jiba superior. Aquí estamos en temporal superior, esto es temporal superior. Hay una correlación entre los dos gráficos. Pero el complejo de células ganglionares es el que nos da la información clínica más rica. Respeta claramente la línea media horizontal. Miren ustedes, este mapa, perdón, es el mapa de grosor absoluto. Este sí está expresado en micras, no tiene ninguna comparación normativa y sin embargo vean cómo claramente podemos ver incluso en el grosor total cómo este defecto es tan profundo que se puede ver sin dificultad, pero que apenas está dentro de los 10 grados centrales. Este círculo más o menos se aproxima a los 10 grados centrales. Entonces, no está muy cerca del centro, pero en la periferia es muy, muy claro. Sin embargo, en la perimetría era algo dudoso. Entonces, muchos estudios han demostrado que la perimetría blanco sobre blanco tarda más o menos unos 5 a 8 años más para detectar el daño inicial en el mismo paciente cuando lo hacemos con OCT. El OCT se puede adelantar hasta 8 años en el diagnóstico cuando comparamos con blanco-blanco. Vean ustedes que también había defectos inferiores y ninguno de ellos es igual. Todos son un poco, este es por ejemplo más sutil, acá es más profundo, aquí es más grueso y luego se adelgaza, este es más grueso casi hasta los 2/3. Existe una gran asimetría entre los dos. Derecha, izquierda, superior, inferior. Ese patrón asimétrico es el sello característico del glaucoma.
Veamos otro caso. Este paciente es un paciente más joven con cirugía ya de catarata. Miren la edad y miren la operación. Catarata de ambos ojos a los 48 años. Por ahí ustedes ya van teniendo información clínica importante. Antecedente de miopía elevada en ambos ojos. Y lo envían por sospecha de glaucoma. Entonces acá vamos a ver primero el mapa de área de 6x6 en el nervio óptico. Aquí vemos en la imagen SLO, que es importante siempre poder evaluarla. Quizás no tenemos el color, pero tenemos un muy buen detalle y podemos ver que hay un defecto, una atrofia semilunar temporal inferior. Es un nervio óptico relativamente pequeño, miren ustedes, 1.87. Y en el otro ojo tenemos un disco muy inclinado en dirección temporal con una semiluna de atrofia peripapilar. Y es un disco muy pequeño, miren, 1.1. En cuanto a las fibras nerviosas, vemos que la distribución, tenemos un defecto temporal, pero inferior no muy claro, no es un radiado como el que hemos visto antes, y en el otro ojo superior, inferior también un poquito, no está muy definido. Esto que es el grosor total en el círculo rojo, que es el 3.45 milímetros, en general está por debajo del 1%, pero si ustedes ven el trazo, está apenas cerca al amarillo y solo en este punto entra claramente en la zona roja, a nivel temporal inferior. En cambio, el otro está en promedio en la zona amarilla. Entonces, vámonos mejor a las células ganglionares. Y aquí es donde viene la razón por la cual enviaron al paciente. Le hicieron un OCT en otro equipo y cuando salió todo en rojo se asustaron y lo mandaron con nosotros para poder definir si era o no era glaucoma y si era así de avanzado o severo. Entonces, aquí es donde nuestro conocimiento previo es importante. ¿Existe un patrón circular perifoveal de glaucoma? No, ¿verdad? Este no es un patrón característico glaucomatoso. Podría ser un patrón de repente en ojo de buey producido por una toxicidad, ¿no? Como la cloroquina, pero definitivamente no es un patrón glaucomatoso. ¿Qué pasó acá? Esto entonces nos está llevando más bien al desvío. Y acá es importante poder conocer bien la utilización del software y la interacción con el paciente. Tengo yo la fortuna de poder hacer personalmente el estudio y en este caso le pregunté al señor, ¿usted antes de que lo operen de catarata usaba anteojos? Sí, me dijo, tenía unos lentes muy gruesos. ¿Y recuerda usted cuánto de miopía tenía antes de la catarata? Me dijo, yo pasé de 12 antes que me operen. Entonces, cuando me dijo eso, yo me acordé que aquí estamos utilizando la longitud axial que dice Gullstrand. Gullstrand se refiere al ojo ideal, que mide 24.38. Entonces, lo llevamos al biómetro para poder calcular, saber la idea exacta de cuál era la longitud axial del paciente y la ingresamos aquí. Y, oh sorpresa, el paciente tenía más de 27 de longitud axial en los dos ojos, 28 en el derecho, 27 en el izquierdo. Y al ingresar estos datos en el software, miren ustedes sin barrer de nuevo cómo se corrige el mapa por completo y desaparecen esos defectos glaucomatosos que parecían ser ya importantes. Y nos queda solo un remanente infrafoveal en el ojo izquierdo. Aquí sí, cuando tenemos cosas muy pequeñas, yo utilizo los valores numéricos para poder evaluar. Acá, por ejemplo, tenemos 69 micras del grosor en el complejo de células ganglionares y 65 en el de abajo. Cuando yo encuentro más de 5 micras de diferencia entre ambos, considero que ya la diferencia es sospechosa de glaucoma. Pero aquí tenemos menos de 5 y acá también tenemos apenas 5, que es el que se puede ver aquí. Entonces, sí, podría ser que acá haya un defecto inicial. Si este paciente no tiene presiones oculares por encima de lo normal o peligrosamente altas, ¿cuál sería la conducta que yo sugeriría? Este paciente yo lo reportaría como un sospechoso de glaucoma y si no tiene hipertensión arterial, le sugeriría solo observación y una
un estudio comparativo en 6 meses. Como este estudio es altamente preciso en la ubicación en donde está hecho, en 6 meses yo lo repito exactamente en el mismo lugar y comparo, y la más pequeña diferencia en grosor de micras en los cuadrantes en los que yo tengo interés puede orientarme a un glaucoma inicial, a confirmarlo o a descartarlo. Veamos un caso clínico más antes de terminar esta parte. Es un paciente varón de 71 años, sospecha de glaucoma, presiones ligeramente altas, y esto es lo que recibimos. Este es el barrido circular del nervio óptico, y lo que nos llama inmediatamente la atención es que aquí hay una escotadura aparente en la jiba inferior. Acá vemos que hay un adelgazamiento real, por eso es importante revisar la imagen y tener una imagen de buena calidad, y también la imagen en blanco y negro o la fotografía del fondo de ojo para saber exactamente por dónde pasó el barrido. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a utilizar la función del zoom. Ahí. Si ustedes se dan cuenta, lo que sucede acá es que hay un nacimiento temprano de la arcada, de la bifurcación venosa de la arcada vascular temporal inferior. Miren ustedes dónde se separa la vena, y se separa en dos ramas muy gruesas. Ya no es la rama gruesa que baja en esta dirección, sino que aquí ya se separó. Y esto es inusual. Tenemos la rama arterial que también cruza en esta dirección. El punto amarillo nos está indicando en dónde estamos evaluando esta línea. Entonces, justo estamos en la bifurcación. Tenemos un paquete acá, tenemos otro paquete acá, pero acá no hay vasos. Entonces, al no haber vasos aquí, que es en donde esperaría el software encontrar la arcada vascular inferior, nos dice aquí hay un defecto. Pero no es un defecto patológico, sino que es por una variante anatómica de las estructuras vasculares. Por eso es importante la imagen de buena calidad que nos indique por dónde pasó el barrido. Veamos ahora el mapa de área, el de 6x6 peripapilar. Aquí vemos que la normativa nos indica en casi todos los puntos estamos bien, dentro del 95%. Acá hay un pequeño defecto inferior, pero que ya entendimos por qué esta escotadura aparente es por una variante anatómica vascular. Pero en general se ve todo bastante bien. Aquí hay un adelgazamiento superior. Vemos aquí una escotadura también superior, pero igual la variante anatómica, estos vasos están muy separados y podrían explicar por qué esta jiba está aplanada. Entonces vamos a ver el complejo de células ganglionares. Aquí, en general, no vemos ningún defecto arqueado característico, por lo menos en el normativo. Vemos que hay una variante muy importante acá en grosor, pero esto está en blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que hay engrosamiento en este cuadrante. Efectivamente aquí vemos, este es el de desviación, nos dice que estamos por encima del 50% en la desviación en esta zona, y acá vemos el blanco. Entonces, inmediatamente utilizamos el OCT y hacemos un barrido lineal en esa dirección y confirmamos que aquí lo que hay es una membrana epirretinal. Esta membrana epirretinal está haciendo que el grosor de la retina sea discretamente mayor en esta zona. ¿Y por qué esto es importante de confirmar y demostrar? Porque las membranas epirretinales alteran el grosor de la retina de manera mucho más importante que la pérdida que produce un glaucoma inicial. Entonces, es muy importante tener el diagnóstico hecho para poder saber que en esa región no vamos a poder hacer un seguimiento correcto, ni probablemente vayamos a ver un defecto inicial en el grosor, porque la membrana epirretinal induce un engrosamiento en esa región. ¿Ok? Entonces, en este paciente vamos a ver cómo es que evolucionó, y les voy a mostrar primero el ojo izquierdo. Este es el primer examen del complejo de células ganglionares del ojo izquierdo, y lo hicimos un seguimiento por 5 años. Este es el mapa de seguimiento. Acá ven ustedes las células ganglionares en el examen inicial, al primer año, a los 2 años, 3 años aquí,
3 años y 5 años. Aquí 5 años con 6 meses es este de acá. Estos son los valores de grosor del complejo de células ganglionares y esto, la variación anual que hubo en cada uno de ellos. Aquí abajo hemos seleccionado algunos de estos sectores y los hemos graficado en el tiempo para ver cómo es que ellos van cambiando. Y este mapa, este cuadro de acá nos indica que estos cuadrantes que seleccionamos con color tienen una tasa de pérdida anual de esta cantidad de micras y un valor P que es altamente significativo en todos ellos. Entonces, inicialmente a veces es un poco confuso y a veces por la presión de la cantidad de pacientes que uno tiene que evaluar, mira solamente el color verde, dice todo está en verde, ok, vamos bien y seguimos para adelante. Este paciente sigue yendo bien, no tiene ningún problema. Eso es cuando hacemos una evaluación que dura 1 o 2 segundos. Si nos tomamos un poco más de 5 segundos, nos vamos a dar cuenta que aquí ya no hay verde, sino hay un poquito de rojo y es arqueado inferior. Si tomamos unos segundos más, nos damos cuenta que acá perdió 2, acá perdió 5, acá perdió 7 y acá ya perdió 11 micras, con 21 micras perdidas en el nasal inferior, que es el que yo marqué aquí en rojo. Y si vemos el rojo, es el que cae más rápido en el tiempo. Y si vemos aquí el rojo, es el que está perdiendo 3.84 micras por año. Y esto es un valor con un valor P menor a 0.01, que no es casualidad. Esto es un glaucoma. Este paciente ya tiene glaucoma y ya está haciendo un defecto arqueado inferior asimétrico, cuando toda la normativa está todavía en verde. Todos estos gráficos tienen la normativa y se ven en verde. Sin embargo, el seguimiento es mucho más preciso y específico para poder definir glaucoma inicial. Entonces, ¿ustedes iniciarían tratamiento en este paciente para glaucoma? Muchos probablemente dirían, no, yo todavía lo veo bien, ¿no? Vamos a observarlo. Ah, por supuesto, el campo visual está normal, ¿no? El campo visual de ese paciente no tiene absolutamente nada, ni sospecha de alteración. Pero para convencerlos, les muestro cómo evolucionó el otro ojo, porque efectivamente este paciente se quedó sin tratamiento, pese a que lo estábamos viendo y lo estábamos diagnosticando. Su médico tratante, al ver el campo visual normal, no iniciaba el tratamiento porque decía, no, esto no es glaucoma. Hasta el año 3. En el año 3 inició el tratamiento, convencido por lo que nosotros informábamos, pero ya para el 5.º año el defecto ya se había establecido claramente. Entonces, el seguimiento es una herramienta muy, muy valiosa en la tomografía y requiere ser hecha para poder comparar siempre con el mismo equipo en donde se hizo el examen original. Es lo ideal porque así podemos comparar punto a punto y como ven ustedes, algunas de las imágenes están ligeramente rotadas porque el software corrige incluso la rotación del paciente en el momento del examen para poder comparar exactamente cada punto en donde estaba con el anterior. Eso nos da una precisión de menos de 3 micras de error entre examen y examen. Ok, finalmente vamos a pasar ya a una pincelada de la angio-OCT en glaucoma, salvo que haya otra charla para esto. Si hay otra charla, por favor, díganmelo, si no, callen para siempre. No, doctor, por favor, si podría continuar. Ok, continuamos entonces. La angio-OCT es un estudio cuantificado. Acá lo que vamos a medir en la angio-OCT es la densidad vascular o la densidad de perfusión en determinada región, ¿no? Estos mapas de densidad vascular o de densidad de perfusión se calculan de una forma parecida, pero tienen una forma muy similar. Lo que varía, y es importante tener en cuenta, es que los mapas de perfusión, de densidad de perfusión, se expresan en porcentaje, y los mapas de densidad vascular, que son los que se están utilizando más ahora, se expresan en milímetros a la menos 1 o milímetros sobre milímetros cuadrados. De ahí salen los milímetros a la menos 1, que es la densidad de vasos que existe en una región, ¿no? En una
la longitud total de estos vasos en un área determinada. Entonces, hace mucho tiempo hicimos la prueba con un paciente con un glaucoma evidente, claramente, no teníamos duda que era glaucoma, y le hicimos una angio-CT al nervio óptico, y miren ustedes cómo quedaba solamente una parte del haz papilomacular, y calza exactamente con la densidad vascular capilar residual que quedaba justo al lado del nervio óptico. Entonces, sí hay una correlación, por lo menos en este glaucoma avanzado. Entonces, se nos ocurrió ya hace tiempo hacer un estudio. Hicimos un estudio con 78 pacientes con diagnóstico de llegada de sospecha de glaucoma. De estos 33 pacientes encontramos con OCT característico de glaucoma, como ya hemos visto en los casos clínicos, 4 de estos con glaucoma temprano, 12 pacientes totalmente normales sin ninguna patología, y de los 29 restantes encontramos que había una distribución. ¿Qué pasó con los? Se borraron las etiquetas. Teníamos una distribución como esta, en la cual teníamos sospecha de glaucoma, 15 pacientes. La gran mayoría quedó como sospecha de glaucoma. Y esto quiero explicarlo un poco porque si bien el OCT en glaucoma es un examen que se adelanta mucho en el diagnóstico, puede ser más preciso y aún más cuando hacemos seguimiento, tenemos que reconocer que mientras más atrás retrocedemos en el diagnóstico de glaucoma, vamos a tener más ramas comunes de enfermedades que afectan las fibras nerviosas o el nervio óptico. Y de hecho aquí encontramos este gran grupo que no está marcado, es megalopapila. Los pacientes con papilas, con discos ópticos por encima de 2.7 milímetros cuadrados, con mucha frecuencia son enviados por ya con un diagnóstico de sospecha o de glaucoma o incluso en tratamiento. Entonces, a estos los separamos en un grupo aparte. Otro grupo importante que es el que está aquí es el de la compresión del síndrome compresivo sobre el quiasma óptico por un adenoma de hipófisis. Tenemos ya en nuestra casuística 7 casos de compresión con un defecto diferente, pero un defecto en las fibras nerviosas. Y otros menores como diagnósticos errados, como una oclusión vascular venosa de rama antigua, no diagnosticada jamás, que produce un defecto en el campo visual, pero que no tiene una distribución característica glaucomatosa. Acá están los resultados, la densidad vascular que encontramos, creo que ya estamos cerca a la hora. Una densidad vascular de promedio en pacientes sanos de más de 12 milímetros a la menos 1 y promedio en glaucoma menor a 12 milímetros a la menos 1, con un delta contiguo de más de 3 milímetros. Eso lo expresamos en estos gráficos. Vamos a ver, este es un paciente sin glaucoma, un mapa normal, 9×9, como ya lo hemos visto, no hay defectos, no hay asimetrías. Este es el nervio óptico, el 6×6, vean ustedes, una amplia excavación, pero no existe defecto focal. Este es un disco de 2.65, 2.51, sin glaucoma. Y esta es la angio-CT del nervio óptico que nos demuestra, aquí están los sectores a los que me refería. Todos estos sectores están con una densidad más o menos pareja y no existe más de 3 unidades de diferencia entre ninguno de ellos. El promedio total entre los dos es 12.5. Igual en el otro ojo. Este es un paciente claramente glaucomatoso con un glaucoma inicial en el ojo derecho. En el nervio óptico también vemos aquí defectos radiados en ambos ojos, algunos artefactos que hacen que esta línea se vea así. Y esto lo podemos confirmar acá. En el ojo derecho sí existen deltas de más de 3. La diferencia en la densidad vascular es más de 3. Y en el ojo izquierdo, ojo, miren acá, hay una gran diferencia, pero tenemos que darnos cuenta que aquí hay un flotante vítreo justo en el lugar en donde calza este cuadrante. Y eso lo vemos acá. Ese flotante vítreo produjo una sombra absoluta y hizo que la densidad vascular de este cuadrante disminuyera mucho más de lo que realmente es. Entonces, esto lo pongo intencionalmente, ¿por qué? Porque evaluar angio-CT requiere probablemente entre 5 a 10 veces más tiempo
al especialista en imágenes que una OCT, porque hay que evaluar muchos más parámetros, hay que interactuar con el software para estar seguro que lo que estamos viendo no es un artefacto, por lo menos con lo que tenemos ahora. Este es otro caso interesante. Este es un paciente que lo envían con un campo visual que lamentablemente no lo tenemos, pero un campo visual anormal, con un defecto inferior. Y inicialmente vimos, no, aquí no parece haber un glaucoma característico, pero nos llama la atención. Aquí tenemos una normativa que nos indica por debajo del 5% y en el mapa normativo, defecto arqueado, incompleto, pero arqueado inferior, que se dibuja mucho más bonito en el mapa de desviación y que respeta, sí, parece parte de la línea media, pero no parece muy profundo. Vamos a ver esta toma y la vamos a hacer en angio. Y miren ustedes la sorpresa que nos llevamos. Aquí había efectivamente un defecto en la densidad vascular mucho más notorio que en el grosor de la retina. Y esto es uno de los pocos casos que hemos encontrado reportados en la bibliografía y que podría estar a favor de la hipótesis que el daño vascular es inicial y luego es el daño estructural. El adelgazamiento va a venir luego del daño vascular. Pero esto es solamente una hipótesis y no ha sido todavía confirmada. Finalmente, para cerrar, quiero hablarles de nuestro terror más grande, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene y muchos están seguros de que van a perder su trabajo debido a la inteligencia artificial. Y eso es verdad. Lamentablemente es verdad. Mucha gente va a perder su trabajo, pero felizmente nosotros estamos al final de esa fila de desempleados. Probablemente en algún momento, en 2 o 3 generaciones de aquí en adelante, gran parte de nuestro trabajo sea reemplazado por esta tecnología. No para nosotros, no lo creo, no creo que tampoco sea para nuestros hijos, pero no sé si nuestros nietos, si es que se dedican a la oftalmología. Pero vamos a ser positivos. La inteligencia artificial tiene un gran grupo, es un concepto muy grande. El que nos interesa es el de Machine Learning o el aprendizaje de máquina. Este Machine Learning lo hemos utilizado por mucho tiempo con la regresión lineal o logística. Esta es una forma tradicional, entre comillas, de aprendizaje de Machine Learning. Entre otros que usamos menos, pero estos sí nos suenan muy, muy conocidos, que los hemos visto en estudios clínicos. Pero existe otro grupo que se llama el aprendizaje por representación. ¿Cuál es la diferencia grande entre el grupo verde y el grupo azul? Que mientras más datos le ponemos a este, más engorroso y más errores comete. En cambio, el grupo azul, en donde tiene una subdivisión que es el deep learning o las redes neuronales, mientras más data le ponemos, más precisión logra. Esa es la enorme diferencia y el salto que ha habido en el cambio de este machine learning lineal a el aprendizaje por representación. Quiero mostrarles algo fundamental que se llama perceptrón. Es importante que conozcamos porque esta es una tecnología de la cual se nos va a hablar y se va a llenar las salas, en todas las especialidades se van a llenar de estos temas. Es algo que ya lo he visto con colegas que son radiólogos y que el 70% de las charlas en los congresos son sobre inteligencia artificial y eso se nos va a venir también a nosotros. Entonces, la unidad fundamental de una red neuronal es el perceptrón y se llama así porque ha sido diseñada en función a cómo funciona el cerebro humano y cómo se hacen las sinapsis entre las neuronas. Entonces, si bien acá esto es un poco de interpretación lógica y matemática, lo voy a explicar con un ejemplo extremadamente simple, quizás demasiado, pero para que pueda ser entendido. Aquí, estos puntos representan las señales de ingreso y esto es el resultado del algoritmo, el resultado del software que nos va a entregar a nosotros. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con una red neuronal de una sola capa, con un solo perceptrón. Esta serie de puntos se considera una sola capa
de red neuronal, de una capa. Entonces, la primera variable, que es la X1, vamos a decir, por ejemplo, que es la escotadura en el nervio óptico. Presencia o no presencia de escotadura. Sí o no. Nada más. Para poder evaluar. Presencia de escotadura de nervio óptico. ¿Ok? Ese es el número 1. El número 2 es defecto campimétrico. Sí o no. ¿Tiene o no tiene defecto campimétrico? Esa es la variable número 2. Y la variable número 3 es presión intraocular elevada. ¿Ok? Entonces tenemos 3 variables que va a evaluar este sistema. El siguiente paso, este de acá, es el peso o la ponderación que tiene cada uno de los factores. Entonces, la presencia de escotadura tiene una ponderación muy grande, tiene un peso muy grande cuando nosotros evaluamos glaucoma. Entonces vamos a decir que la ponderación para esta variable es 5. Vamos a multiplicar por 5 este valor porque la ponderación es alta. Segunda variable, el defecto campimétrico. ¿Es importante? Por supuesto que es muy importante, pero puede ser inducido por otras condiciones. Entonces le vamos a dar una ponderación de 4. ¿Sí? Y este de acá, la presión intraocular elevada. ¿Es importante en glaucoma? Sí, es importante, pero no hace diagnóstico por sí mismo y tiene una ponderación mucho menor. Entonces la ponderación de este va a ser 1. ¿Ok? Entonces digamos que los 3 factores están presentes. Entonces, ¿hay escotadura? Sí. ¿Ok? Este lo multiplico por 4 y lo echo acá y lo voy sumando. Perdón, por 5 y lo pongo acá. ¿Defecto campimétrico? Sí. Lo multiplico por 4 y lo voy sumando. Ya vamos en 9. Presión intraocular, sí, está presente. Ponderación, 1 solamente, y ya tenemos 10. Entonces acá suma en total 10. Acá podemos aplicar un factor extra que se llama bias, que sería, por ejemplo, la presencia de cataratas, que no tiene nada que ver directa con el glaucoma, pero sí podría afectar la evaluación que nosotros hacemos. Entonces, para hacerlo simple, ¿presencia de catarata importante o no? Si es sí, a esto le restamos 1, y si es no, lo dejamos en 0. Luego, este valor que ya estaba en 10, lo comparamos y lo metemos en esta caja en donde la función le pregunta. Si el valor es menor de 10, el resultado es no glaucoma. Si el valor es mayor de 10, el resultado es glaucoma. Esa es la manera en que funciona una red neuronal. Esta es un ejemplo extremadamente simple. Es de una sola capa neuronal en donde existen estos 3 puntos. Existen ahora matrices de redes neuronales. Aquí ven ustedes los nódulos. Estos son los nodos que mostré, solamente 3. Y miren la cantidad de nodos, cómo convergen y divergen varias veces para ir haciendo una red neuronal muy parecida a la que tenemos en el cerebro. Por supuesto que es mucho más sencilla, no alcanza ni a la 10ª parte, pero funciona de una forma muy parecida. ¿Qué se puede lograr? Estos son algunos ejemplos de formas de visualización que se llaman mapas de activación de clase. Y en la letra A, acá vemos cómo en este caso la zona de probable defecto glaucomatoso está justo escondida por debajo de las estructuras vasculares, pero aún así el software nos detecta como un área caliente o un área de alta probabilidad esta región en rojo. En este de aquí podemos ver que la excavación está detectada en rojo como una zona de alta probabilidad patológica, y en las imágenes de OCT está sucediendo algo similar. Esta es la proyección frontal en la cual están marcadas en rojo las áreas que son altamente indicativas de patología glaucomatosa. Luego, por supuesto, de un aprendizaje previo que hace el algoritmo con miles de casos usualmente, nos detecta efectivamente el área peripapilar, nos detecta la excavación, el área de la excavación como un factor importante, pero miren, también detecta algo que jamás nosotros en la clínica habíamos evaluado. Nos detecta nos dice, es importante el área vítrea
yuxtapapilar para poder definir si es glaucoma o no. Esto clínicamente jamás lo habíamos visto. Sin embargo, este algoritmo ha sido confirmado y existen cambios en la densidad vítrea en esta región que están asociados a glaucoma. Y ahí es donde viene el temor, pero también la enorme ventaja de utilizar esta tecnología. Es capaz de detectar cambios tan sutiles en grandes grupos que pueden tener correlación con determinados diagnósticos que nosotros clínicamente jamás vamos a encontrar. Eso ya sucede en resonancia magnética nuclear y en tomografía helicoidal. Estos son los primeros pasos de lo que va a suceder en oftalmología más adelante. Pero para nosotros esto va a significar no una pérdida de pacientes, sino un diagnóstico más fino, un diagnóstico más precoz y un diagnóstico más al alcance de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villalobos, por una charla muy, muy didáctica. La última parte realmente de la charla ha sido fascinante. Bueno, en aras del tiempo quería pedir al doctor Barriga si tiene tal vez algún comentario. No, sencillamente ha sido extraordinaria tu presentación, Alejandro. Eh, Cada vez me sorprendes más con los avances que traes. Eh, yo me he quedado todavía con algunas dudas con respecto a parte de las cosas que has mencionado con respecto al uso del OCT en pacientes. Me llamó mucho la atención el análisis que hiciste con el paciente miope. Nosotros siempre hemos tenido problemas para analizar el grosor de fibras nerviosas retinianas alrededor del nervio óptico cuando hay una creciente miópica muy importante. Por lo que te he escuchado decir, no importa la forma que tenga la papila, el hecho es que por ahí están convergiendo todas las fibras nerviosas retinianas. La pregunta que te hago es, cuando tú tienes una atrofia de epitelio pigmentario, o sea, lo que hace que la papila luzca como luce en un paciente miope por esa creciente, ¿no influye sobre el grosor de lo que mide el OCT? Muchas veces produce un artefacto en la segmentación que nosotros lo podemos corregir. Si es que es el barrido circular, es relativamente fácil corregirlo manualmente. Pero el problema fundamental es que existen también otros cambios, como por ejemplo hay espacios, hay separación dentro de la retina, hay retinosquisis peripapilar miópica con relativa frecuencia. Hay también desprendimiento neuroretinal peripapilar por sectores en los pacientes miopes altos. Entonces, por eso es que yo no me confío del diagnóstico de glaucoma basándome en el nervio óptico. El nervio óptico es uno de los pilares que yo utilizo, pero diría yo es el pilar más flaco, especialmente en glaucoma. En general, en miopía. En general, evaluar un paciente miope es difícil siempre, incluso con OCT. Hay pacientes que tienen miopías tan altas que es imposible poder hacer un mapa completo, ni siquiera de la mácula, en 9x9, ¿no? Pero utilizando varias zonas, comparando diferentes regiones y haciendo seguimiento, es en donde podemos lograr aprovechar al máximo la tecnología. Y ahora, justo en la misma línea, evaluando estos pacientes miopes como el que presentaste, va a ser conveniente entonces en el futuro, cada vez que evaluemos un paciente miope, al que se le puede tomar buenas imágenes, medirle la distancia, la longitud axial, porque he visto que eso que hiciste con el cambio de longitud axial eh, te, te develó algo que no esperabas, ¿no? Porque algo que parecía glaucoma terminó siendo normal solamente por el cambio que se le hizo a la longitud axial. Exacto, exacto. Y algo que no mostré, un caso que es mucho más peligroso, felizmente menos frecuente, es el hipermétrope alto. En el hipermétrope alto,
sucede exactamente lo contrario. Como el ojo es mucho más pequeño, el área de barrido aparente es más grande. Y si el paciente tiene un daño glaucomatoso inicial, va a estar oculto. Cuando hagamos la compensación, recién va a aparecer. Entonces, es mucho más peligroso. Eso es lo importante de reconocer y saber si es que la longitud axial está muy por fuera del promedio. Es importante siempre poder considerarlo. Bueno, déjame decirte una vez más, Alejandro, realmente ha sido una clase de lujo. Esperamos Gracias. seguir contando contigo más adelante. Estás embebido en estos temas y creo que vas a ser en el futuro el referente para este tipo de conversaciones, de charlas. Muchas gracias. Hay preguntas, Sí, doctor. Oscar, ¿no? Sí. Sí, doctor. Quisiera antes, la doctora Castro me parece que está en el auditorio del hospital, si podría hacer algún comentario antes de pasar las preguntas, por favor. Esperamos un momentito. Buenos días. Doctora, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, en primer lugar agradecer al doctor Villalobos por la clase, como ya le han manifestado. Realmente ha sido una charla excelente, como la que nos tiene acostumbrados y he tenido oportunidad de escucharlo previamente. Consultarle en su experiencia con respecto al uso de la angio-CT en los pacientes miopes altos y la sospecha de glaucoma. ¿Qué es lo que ha podido observar y qué es lo que recomendaría a los médicos que están justamente evaluando este tipo de pacientes? Puede ser como les he dicho, puede tener utilidad. Está en un auge muy grande, pero toda esta tecnología, esta cantidad de información que genera el OCT y la angio-OCT excede ya a lo que nosotros podemos analizar sin ayuda informática. Entonces es un poco difícil contestar y decirle, sí, háganle angio-OCT porque ahí van a encontrar los patrones característicos y van a poder confirmar el glaucoma incluso más temprano que con el grosor. Es algo que yo he soñado y lo he intentado, he buscado en pacientes que ya conozco, que les vengo haciendo seguimiento. Les hago a veces por mi cuenta un angio-CT buscando a ver si es que encuentro un defecto más temprano, pero lamentablemente no es así. No existe todavía claramente una mayor precisión utilizando angio-CT, por lo menos con la evaluación clínica que podemos hacer, comparado con el grosor de las células ganglionares o el complejo de células ganglionares, que es el término más correcto. Entonces, puede ser útil para poder documentarlo en casos en los cuales uno esté sospechando que haya un daño vascular por una enfermedad sistémica que esté desencadenando una neuropatía óptica glaucomatosa o descartar un problema vascular que podría estar simulando un glaucoma, sí, ahí sí podría ser útil. Pero de rutina, yo creo que no es todavía de fácil diagnóstico. No nos orienta claramente. En el caso de un paciente con miopía muy alta, yo creo que podría ser más útil reducir el área de barrido hasta que tengamos un mapa completo y seguirlo en el tiempo. Eso yo creo que es lo más útil porque hacer un barrido más pequeño a nivel macular y poder seguirlo en el tiempo nos ayuda a detectar cambios sutiles. Eso puede ser la manera en que yo usualmente cambio mi forma de evaluación para un glaucoma miope muy alto. Pero no es que agregue la en estos casos. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Doctor, tenemos Sí, algunas preguntas, no sé si todavía cuenta con tiempo. yo sí, no hay problema. Perfecto, doctor. Bueno, de mi parte quería hacerle una pregunta. Habíamos visto que para medir todos estos parámetros en lo que concierne al disco óptico se ha establecido planos de referencia arbitrarios.
No, ya había leído, por ejemplo, que en un equipo se utiliza 150 micrómetros por encima del EPR para la medición de alguno de estos Ah, ok. parámetros, y en otros, si mal no me equivoco, la terminación de la membrana de Bruch, por ejemplo. Ujú. No sé si nos puede dar un comentario al respecto, doctor, si hay gran Sí. variabilidad interequipos, por ejemplo. En un ojo promedio, la diferencia es prácticamente irrelevante. No hay mucha diferencia. En donde viene a ser más importante esta nueva definición que tú estás mencionando, que es la terminación de la membrana de Bruch, que es el punto correcto, es el borde del agujero, el agujero que estábamos describiendo. Uno es el agujero en la esclera y el otro es la terminación de la membrana de Bruch. Esos dos son los dos bordes que forman el cilindro a través del cual van a pasar las fibras. Entonces, sí es relevante, pero ¿cuándo? Cuando ese cilindro es ovalado y está inclinado, ¿no? En las papilas inclinadas o en los miopes altos, en las papilas feas, es en donde esa nueva definición de usar la terminación de la membrana de Bruch puede resultar más útil. Pero incluso utilizando eso, yo no me baso tampoco en solamente evaluar el defecto en el nervio óptico, porque aún así sabemos que las fibras neuroretinales en el nervio óptico no son una monocapa, es una capa de miles de fibras, unas encima de otras, para poder salir todas a través de un agujero. Entonces, el daño focal muy discreto de algunas de ellas podría pasar inadvertido porque están unas encima de otras. En cambio, las células ganglionares están en monocapa y el defecto de unas cuantas va a producir un adelgazamiento focal y lo va a hacer con un patrón característico. Entonces, y ahí es en donde nos está ganando la inteligencia artificial. ¿Cuál es el fuerte de la inteligencia artificial? La detección de patrones. Y eso es lo que a nosotros nos hace expertos, la detección de patrones. Un médico es un especialista en detección de patrones. No importa la especialidad. Cada médico en su especialidad desarrolla su habilidad para detectar patrones de la enfermedad que está evaluando. Esos patrones pueden ir desde el color de la esclera hasta la manera de caminar, dependiendo de qué cosa estamos evaluando. Pero nosotros juntamos todos esos signos, síntomas y podemos evaluar. Eso mismo hace la inteligencia artificial y por eso es que nos está amenazando, porque muchas veces nos estamos acostumbrando a evaluar numéricamente, por ejemplo, un OCT. Solamente vemos los números y si vemos, ah, no, está en 40, está normal. O no, está en 70, está hinchado. Y estamos perdiendo la parte valiosa que son los patrones. Eso es lo más importante, los patrones. Gracias por la respuesta, doctor. El doctor Vaca pregunta si en los diferentes equipos, en los glaucomas avanzados, el efecto de piso es variable cuantitativamente. Sí, efectivamente hay variación, pero en general podemos decir que valores por debajo de 50 ya están indicando que ya no existen más células ganglionares y fibras neuroretinales. En cualquier equipo con valores por debajo de 50 ya tenemos prácticamente plexiforma interna sola. Otra pregunta del doctor Ignacio. ¿Cuál es el equipo que ofrece la plataforma más útil en la evaluación de los pacientes con glaucoma? Bueno, mi experiencia más actual es con 3 plataformas. Utilizo la plataforma de Zeiss, la de Topcon y la de Nidec. Las 3 plataformas tienen formas diferentes de presentar la información. Como han visto ustedes, todas las imágenes que yo he presentado son de una sola plataforma porque con esa es con la que tengo yo más experiencia y pienso que para los casos de glaucoma es la que mejor se adapta por la normativa muy amplia que tiene de las células ganglionares, en la cual yo puedo ver la forma del defecto y por eso es que me gusta usarla. Topcon ha desarrollado ya una normativa de un poco más grande de 7 por 7 milímetros en la mácula para ver células ganglionares y Heidelberg ha desarrollado, es la primera marca que ha desarrollado una normativa
en la cual mide solamente células ganglionares y ha logrado ya separar a la plexiforme interna y evitar ese efecto de piso. Sin embargo, la forma de visualización actual de los otros equipos carece de la resolución porque utilizan una tecnología que le llaman superpíxel. Agrupan las imágenes en cuadrados más grandes para poder hacer análisis estadístico numérico. Y eso corresponde a tecnología anterior. Muy pronto, y les digo, todas las marcas están trabajando en la introducción de la inteligencia artificial para detección de patrones. La inteligencia artificial puede trabajar con los 65,000 puntos que tiene el OCT y más, y mientras más puntos tiene va a ser más preciso. Y va a haber un cambio drástico en la forma de presentación de la información que con la tecnología anterior era la tendencia de los superpíxeles, de usar esos cuadrados grandes con números, a utilizar mapas de calor, que es lo que les he mostrado, ¿no? Entonces, estamos en una etapa de cambio muy, muy rápida, pero si me preguntas, en este momento yo pienso que la plataforma de Nidec es la que nos da un mapa más clínico. La información es más clínica. Otra pregunta, ¿cuál es la pérdida fisiológica de la capa de fibras nerviosas por año para por fuera de este límite considerar progresión en un paciente con glaucoma? Ya, eso es algo muy importante. Las normativas que nosotros utilizamos, esos colores verde, amarillo y rojo, están segmentadas por grupos etarios. Entonces, cuando nosotros ingresamos en el OCT, el nombre del paciente, es muy importante ingresar también la edad, porque con eso el software va a corregir el mapa normativo para el paciente que estamos evaluando. Entonces, no es lo mismo ingresarle una edad pues de 20 años que de 80 años, que son los extremos en las normativas en la mayoría de equipos. Es muy importante ingresar la edad en el momento de hacer el estudio porque ahí es donde se van a corregir los gráficos normativos. Normalmente, cuando el paciente tiene más de 80 años, vamos a encontrar ya áreas de adelgazamiento no asimétricas, pero áreas de adelgazamiento por pérdida de fibras que pueden darnos valores por debajo del 1%. Pero nuevamente, ahí es donde nuestra capacidad de detección de patrones entra y dice, ok, este es un adelgazamiento difuso, homogéneo de toda la mácula, de todo el nervio óptico, y no es un glaucoma, porque todo es homogéneo y es igual en los dos ojos, ¿no? Y tiene más de 80 años, no tiene una enfermedad retinal, entonces eso es simplemente por la edad. Gracias, doctor. El doctor Encarnación pregunta si podría, bueno, ya habló en parte de esto, ¿podría darnos algunos tips para evaluar por OCT a pacientes míopes? A ver, lo más importante en un paciente miope es saber cuánta miopía tiene o tuvo. Es común que yo esté recibiendo también ahora pacientes posoperados de cirugía refractiva, porque ya tenemos pacientes de refractiva que están pasando al grupo de los 50 o 60 años. Y ellos muchas veces no lo dicen como un antecedente. Entonces hay que preguntarlo. Cuando vemos cambios en el fondo de ojo, hay que preguntarlo. Si vemos que el paciente es miope alto, tiene más de 6 de miopía, entonces tenemos que considerar la longitud axial. Si es menos de 6, probablemente no. Ahora, preguntando también, tener una referencia, ¿no? Ese es un valor más o menos que corta al paciente que requiere una corrección por longitud axial o el que no la requiere. 6 dioptrías de miopía axial. Si la tiene, tenemos que utilizar la corrección de software o si es que la tenemos disponible en el equipo, o si no, tener presente este valor para poder interpretar y tratar de sacar de nuestra mente ese patrón circular que va a aparecer como artefacto. Pero el valor clave es 6. Y en el caso de los hipermétropes, doctor, por ejemplo. Ese también es algo incluso más peligroso. Felizmente no es frecuente, pero yo utilizo como referencia hipermetropía mayores de 5
como valores peligrosos que podrían tener defectos ocultos, en los cuales sí hay que corregir la longitud axial. Por encima de 5, cicloplégica, ¿no? Por supuesto. Gracias, Doc. El doctor Freddy, bueno, hay otra pregunta. En los casos avanzados de glaucoma, ¿es más útil el estudio macular o el estudio de capa de fibras nerviosas retinianas peripapilar? No, en casos avanzados de glaucoma, es más útil el campo visual, porque el daño que se produce, el anatómico y el funcional, no empiezan igual y no terminan tampoco igual. Tienen una parte durante la evolución del glaucoma, hay una buena parte de esa evolución, la mayor parte de la vida de esa enfermedad, las dos van paralelas en descenso, la función visual y el grosor. Los dos van bajando, van cayendo, van cayendo. Primero empieza el defecto anatómico, luego empieza el defecto funcional y ambos luego van en descenso juntos. Pero el defecto anatómico termina primero en un aplanamiento porque ya estamos en plexiformes, pero el defecto visual va a seguir cayendo y eso es lo que define un glaucoma avanzado. Esta caída por debajo del grosor de la plexiforme interna solo se puede evaluar con pruebas funcionales. Entonces, en glaucomas avanzados, el OCT ya no ayuda mucho. Gracias, doctor. El doctor Cárdenas pregunta si en el Spectralis se corrige por radio de curvatura. No entiendo muy bien el sentido de la pregunta. Creo que está presente el doctor Cárdenas. El radio de curvatura de la córnea, me parece. Claro. Sí, en Heidelberg hay un parámetro para ingresar el radio de curvatura corneal como un índice indirecto de la magnitud de la miopía. Es otra forma de poder compensar la forma del ojo, la curvatura del polo posterior por la curvatura corneal, ¿no? Es una manera diferente de aproximarse a la misma idea. El doctor Kobayashi pregunta si existe algún beneficio en la tecnología SwepSource sobre la tecnología EDI-OCT o Spectral Domain OCT para el diagnóstico y seguimiento del glaucoma. Ya. Si nosotros vemos una imagen de SwepSource y la comparamos con el Spectral Domain, en donde va a estar la parte más diferente es por debajo del epitelio pigmentario. Es para poder ver con mucha más claridad la coroides. El SwepSource utiliza, otra ventaja que tiene es que el barrido es totalmente invisible. Entonces el paciente tiene menos artefactos de movimiento porque no ve el barrido. La luz de fijación, si es que tiene problemas visuales, es lo único que va a ver, y la línea de barrido que la vemos en el Spectral Domain, que muchas veces el paciente se queda mirando la línea y el examen sale mal, no sucede en el SwepSource. Eso sí podría ser una ventaja. Pero el SwepSource, al utilizar una longitud de onda mucho mayor, totalmente infrarroja, pierde resolución axial. Entonces, directamente la imagen SwepSource que tenemos, actualmente solamente tenemos un equipo comercial con esa tecnología y no tiene algoritmos de corrección o mejor dicho, de mejoramiento de la resolución axial todavía, porque ya existe. Entonces, ¿en qué resulta eso? En que la imagen tiene más detalle en la coroides, pero tiene menor resolución en las capas internas de la neuroretina, que es justo en donde nosotros queremos ver el glaucoma, en las fibras nerviosas y en las células ganglionares. Entonces, para un SwepSource es más fácil que se produzca un artefacto de segmentación porque el contraste entre capas, entre las plexiformes y las ganglionares es menor. Entonces, en la segmentación no tiene mucha ventaja. En donde tiene ventaja es en la velocidad de barrido y en la ausencia de artefactos por pérdida de fijación.
Gracias, doctor. El doctor Rodrigo nos pregunta qué equipo de OCT es más conveniente para usted para ver estadios tempranos de glaucoma. Bueno, para ver glaucoma temprano, yo creo que de los tres que he mencionado, me gusta mucho el equipo de Topcon. Está utilizando actualmente ahora un mapa especial, que es un mapa de proyección de un probable defecto campimétrico, que se llama el mapa de Hood. En este mapa se puede ver en la misma hoja el defecto en las fibras nerviosas y en las células ganglionares, y a un costado vemos una simulación de un campo visual, de una perimetría, y en dónde estaría ubicado el defecto y qué magnitud tendría. Cuando inicialmente se presentó este trabajo de investigación de Hood, llamó mucho la atención y Topcon fue el primero que apostó por este mapa. Heidelberg también lo va a hacer y en las últimas versiones de glaucoma lo va a utilizar también. Yo lo estoy utilizando con cierta frecuencia y es cierto que nos dibuja el defecto supuesto en el campo visual, pero en mi experiencia me parece que a veces nos asusta un poco más de la medida, ¿no? Porque vemos el defecto que parecería muy aparatoso en la perimetría supuesta, pero que cuando vemos el campo visual no existe, felizmente, ¿no? Entonces, predice la zona en la que podría aparecer el defecto, pero yo creo que se adelanta mucho, por lo menos en la versión actual. En el equipo de NIDEC tenemos la ventaja del mapa normativo macular amplio de 9×9 que nos ayuda muchísimo para poder detectar los patrones, ¿no? Entonces, entre esos dos, de verdad, es en donde yo me siento más seguro para poder evaluar cosas tempranas. En el caso de ZEISS, lo que me gusta es que el barrido circular del nervio óptico tiene un software muy depurado, tiene una repetitividad lejos mayor a cualquiera de los otros dos equipos. Es muy preciso, se puede repetir después de varios años y las variaciones son incluso menos de 3 micras. Pero su análisis de células ganglionares circular en la mácula sí carece de sensibilidad y es justamente en donde yo veo el defecto primero, en la mácula. Entonces, si bien su estudio de nervio óptico es muy bueno, el estudio de células ganglionares cojea un poco y no tiene herramientas adecuadas. Gracias, doctor. Hay un par de preguntas más. ¿Por qué los equipos en su normativa toman a la plexiforme interna y no solo toman al complejo de células ganglionares? Ya. Eso, como les expliqué en el momento, es porque la diferencia en el contraste que existe en la imagen en blanco y negro, en la escala de grises, es muy sutil. Y con las tecnologías previas no se podía diferenciar y era muy fácil que el software se confundiera y hiciera segmentaciones erradas. Entonces, se prefirió utilizar la plexiforme interna con la nuclear interna, que es en donde sí hay un cambio en la fase muy claro y todos los equipos se estandarizaron como esa referencia. Pero es algo que va a cambiar pronto. Y la última pregunta, doctor, del doctor Jorge Kobayashi. Al cambiar la longitud axial en los miopes altos, como por ejemplo el caso que usted presentó, ¿solo modifica el mapa de desviación o también el mapa de grosor? A ver, de nuevo. El mapa de desviación. Al cambiar la longitud axial. Cuando corrijo la longitud axial. Sí, doctor. Cambian los dos. Ah. Cambian los dos. El que no cambia es el mapa de grosor total. El de grosor total se mantiene igual, en la misma cantidad de micras, pero lo que cambia es el tamaño del barrido aparente. Porque el OCT funciona como un proyector de cine. Para que tengan idea por qué es importante la longitud axial, ¿no? Entonces, imagínense que son fanáticos del cine y les encanta ir al cine. En el cine hay un proyector en la parte de atrás, probablemente marca Barco, que es un monstruo que tiene un montón hasta enfriado por agua y proyecta una imagen 4K fantástica que puede tener tranquilamente 10 metros de diagonal. Entonces, imagínense
Yo estoy en el cine y me enamoro, digo, qué bonita se ve esta imagen, ¿no? Qué fantástico veo, me gusta. Y digamos que tengo la posibilidad de comprarme ese proyector de cine y lo instalo en mi casa y lo pongo en mi sala. Lo prendo y voy a ver una imagen del mismo tamaño que la veía en el cine. No, porque la pared de mi casa está mucho más cerca. De hecho, tendré pues en el mejor de los casos unos 7 metros de distancia, pero en el cine la pantalla está mucho más lejos y por eso es que la imagen es mucho más grande. El OCT funciona más o menos igual. Hace un barrido y hace un reconocimiento de ese barrido, que es la luz que rebota. Entonces, mientras más lejos esté la retina en un miope, más grande va a salir el barrido. Pero el equipo está calibrado para hacer un barrido que dice, digamos, 6x6. Pero si yo no le digo a qué distancia está la pared, eso no va a ser 6x6. Depende del tamaño de la sala. Claro. ¿Okay? Gracias, doctor. Ya no hay más preguntas. Bueno, nuevamente agradecerle. Qué bueno. Justo, Y, buen y- cálculo. y a pesar de la hora, hay todavía bastante gente conectada. Hemos roto el récord de nuestra audiencia, creo, de todo el mes de glaucoma. Doctor Barría, si pudiera decir algunas palabras de cierre, por favor. No, nada más, estamos ya sobre la hora. Ha sido fantástico, Alejandro. Realmente muchas gracias por tu participación y créeme que te vamos a tener presente de todas maneras para las próximas oportunidades que se presenten. Encantado, Guillermo. De verdad, siempre es un placer poder compartir y es una forma de estímulo siempre de poder buscar, actualizarse y buscar qué cosa es lo nuevo, qué es lo que viene, ¿no? A dónde está la tecnología. Una forma de que ustedes me empujan a seguir estar siempre en la punta de la ola. Gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias por su presencia también hasta estas horas. Y Oscar, ¿qué tenemos para mañana? Sí, doctor. El día de mañana tenemos al doctor Mario de la Torre a las 7 de la mañana con el tema de VM en glaucoma. Wow. Wow. Ok, ahí Listo. estaremos entonces. Buen día, doctor Villalobos, doctor Barría. Gracias. Nos Gracias. vemos, Gracias doctor. por la Chao invitación. Alejandro, saludos por casa, ya nos veremos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Chao.